Y seguimos en vivo para toda Latinoamérica y nos vamos a meter con uno de los temas, te diría, de las últimas semanas, que es el nuevo escándalo protagonizado por el gobierno de Gabriel Boric, en este caso contra Israel, por su decisión de excluirlo de la Feria del Aire y el Espacio, una de las ferias más importantes de América Latina. Así que vamos ya mismo con Lucía López, que nos trae un invitado más que interesante. Lucía. Así es, Darío, como lo había anunciado, me encuentro aquí con el exministro de Defensa, tanto de Gobiernos de la Concertación, del expresidente Ricardo Lagos, como también de Sebastián Piñera. Jaime Rabini, por favor, un poquito más acá. Hola, Jaime, ¿cómo Lucía. se encuentra? Muy bien, Lucía, muchas gracias. Hola, Darío. Bueno, efectivamente está acá con nosotros para conversar sobre algo que él ya ha referido en algunos contactos con la prensa y que tiene que ver con su crítica a la decisión. En el marco de, como tú has señalado, una polémica que ha ido creciendo y que se divide en dos vertientes. Una, la que tiene que ver exclusivamente con el embajador de Israel en nuestro país y los dimes y diretes entre el presidente Boric y el embajador. El presidente Boric ha dicho, no quiero contestarle a un embajador de nuestro país, pero ingresa el canciller Van Claveren también a pedirle una autocrítica al embajador de Israel y a dar su opinión en general sobre el conflicto y a decir que él fue consultado sobre esta decisión. Pero otra cosa, y que es más importante, y que es de fondo lo que tiene que ver primero con el Estado de Israel, ¿no es cierto?, las relaciones diplomáticas entre Chile, entre estos dos estados, ¿no es cierto? Y por otro lado, y aquí viene también su participación, ¿no es cierto?, con mucho más conocimiento aún, respecto de decisiones de seguridad que pueden afectar efectivamente a nuestro país respecto de, por ejemplo, los comercios que se establecen con Israel respecto de armamento o de mecanismos de seguridad, alta tecnología, en fin. Entonces, don Jaime, primero, muchas gracias por estar con nosotros y segundo, preguntarle primero su opinión general respecto también de esta decisión de marginar a las empresas israelíes de la FIDAE. Gracias, Lucía. Bueno, yo creo que el presidente Boric ha cometido un gran error, porque una es su opinión respecto al gobierno de Netanyahu y la forma como se está desarrollando esa guerra, y otra es la relación de Estado a Estado, que perdura más allá de los gobiernos, que en Chile tiene décadas de vigencia y que además nuestra dependencia en materia tecnológica, de información, de algunos armamentos, de política satelital, tenemos una dependencia muy fuerte técnica con Israel que va más allá del gobierno de turno. Esto viene desde décadas y que debe perdurar. Además, esto afecta a empresas privadas que no necesariamente reflejan lo que es la posición del gobierno de Israel. Entonces creo que ha cometido una gran equivocación al confundir los planos de lo que es la relación de gobierno a gobierno con una relación de Estado, donde además hay contratos vigentes de mucha antigüedad. Antes de darte la palabra, Darío, para que tú además con esta visión más amplia de Latinoamérica, ¿no es cierto?, más allá de la coyuntura y de cómo se va ampliando en la política contingente, ¿no es cierto?, en nuestro país esta polémica, quería aprovechar la presencia de don Jaime acá para preguntarle además, porque él fue ministro de Defensa en el gobierno de Ricardo Lagos, que fue un gobierno que también tuvo una coyuntura internacional importante cuando se negó a apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irak. Años después, décadas después, le dio la razón al gobierno de Ricardo Lagos, pero en ese momento fue también una decisión compleja en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero usted marca una diferencia, conversábamos y marca una diferencia respecto de cómo se desarrollaron esas decisiones en su momento versus lo que hoy está haciendo el gobierno de Gabriel Boric. Por supuesto. La enorme diferencia es que tuvo discusiones dentro de un clima de amabilidad y de respeto con el presidente Bush y con Blair, que de alguna manera buscaba enrilar al presidente Lagos en lo que era la política de Estados Unidos. Hubo una marcada diferencia. Chile votó en contra en el Consejo de Seguridad a la decisión de Estados Unidos, tuvo una relación tensa en términos de discusión, pero jamás se le ocurrió al presidente Lagos suspender la participación de la Lockheed Martin o de la Bell o del Boeing en el comercio con tecnología y armamento para Chile. Verdaderamente el peligro de lo que significa la actitud de Boric, que mañana se pelea o discute con Macron
y cancela con todos los helicópteros del ejército y con los submarinos Scorpène nos quedamos sin repuesto, o pelea con el primer ministro Sunak de Inglaterra por cualquier tema y las fragatas quedan sin repuesto porque dependemos de Inglaterra. Entonces verdaderamente él ha confundido los planos, creo que pone en peligro la seguridad de nuestro país y yo espero que Israel entienda y las empresas israelíes entiendan que le quedan 2 años nomás, que se aguanten y que en 2 años seguramente nadie del Frente Amplio ni comunista va a ser reelegido y podremos retomar las relaciones de Estado a Estado con Israel. Darío, por favor, adelante. Gracias, Lucía, y gracias, Jaime, de vuelta por este tiempo. Me quedo con esto último que decía. O sea, ¿usted cree que si este tipo de actitudes se profundizan en el tiempo, realmente podría haber una amenaza para la seguridad chilena, que podría haber, digo, de alguna manera represalias o una contrarreacción por parte de Israel y decir, bueno, entonces efectivamente dejo de suministrar, por ejemplo, armamento o equipamiento a Chile? Puede ser. Por eso me encantaría que la reacción sea muy madura y entiendan que el presidente Boric está temporalmente a cargo de Chile y que esperamos no dure mucho más allá de los 2 años que le corresponden. En verdad, nuestra dependencia en materia de información, en materia de comunicaciones, en materia de armamentos como los fusiles del ejército, en la política espacial, hasta hace muy poco, Chile confiaba y tenía un satélite puesto en órbita por Francia. Cumplió su vida útil y se decidió reemplazarlo por una red de satélites con tecnología chilena, pero fundamentalmente con tecnología israelí. Por tanto, nuestra política espacial está absolutamente condicionada a estas empresas israelíes que nos proveen dicha tecnología. Entonces, yo espero que la reacción de las empresas afectadas por esta injusta o irresponsable decisión del presidente en materia de FIDAE, lo tomen con calma, puedan cumplir con los contratos vigentes y entiendan que este gobierno, como todos los gobiernos en democracia, es un gobierno de paso. Antes de darte la palabra y a propósito de lo que dice Jaime Rabinet, Darío, contarte que efectivamente de alguna forma es lo que se ha tratado de hacer desde el fin de semana por parte de distintas voces del gobierno, que es despegar la decisión de, por ejemplo, contestarle al embajador de Israel versus las relaciones con el Estado de Israel y en particular la visión que puede haber hoy sobre el conflicto en el Medio Oriente. Ha sido parte de las declaraciones de la ministra Vallejo, por ejemplo, el fin de semana, señalando que esta decisión no tiene que ver con el Estado de Israel ni tampoco con el pueblo israelí, o por ejemplo también es lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric en el marco de este viaje, como contábamos antes, a Talca, señalar que esto no fue una decisión en consulta, que es una decisión consultada, pero que de todas maneras él no quiere entrar en una polémica con el embajador de Israel, considerando que las relaciones entre Estados son más importantes y son distintas. De alguna forma, ese discurso ha empezado a crecer para efectivamente desmarcarse de las polémicas que pueden surgir a partir de los desmentidos que ha hecho, por ejemplo, el canciller Van Claveren respecto a las declaraciones del embajador de Israel. Por favor, Darío. Claro, porque lo que parece estar en juego acá es algo que estamos viendo mucho en América Latina, que es esto de cuando las políticas de Estado se confunden con la ideología de los presidentes. Y se ve por izquierda, por derecha, se está viendo mucho en América Latina. Entonces, ¿cómo hacer, Jaime, para identificar hasta dónde tiene que llegar, digamos, la ideología del presidente en elegir o en decidir cuestiones de política exterior o política de defensa y hasta dónde debe primar la cuestión ya del interés nacional, independientemente de la posición ideológica de quien está hoy ejerciendo la presidencia? Yo creo, Darío, que lo importante son siempre las relaciones de Estado a Estado y de alguna manera generar grandes consensos. La decisión del presidente de la República, Boric, mi opinión es que es bastante inconsulta, no obstante lo que él dice, porque la presidenta del Partido Socialista, que es un partido muy importante en el gobierno, y el presidente del PPD se han opuesto a esta medida respecto a FIDAE. La encuentran, cualquiera persona que entienda relaciones exteriores, que haya seguido la política exterior de Chile, sabrá que la decisión del presidente de la República podrá criticar al primer ministro Netanyahu, pero de ahí a tomar represalias como si fuera una potencia internacional respecto a empresas tecnológicas, muchas de ellas privadas, israelíes, me parece absolutamente absurdo confundir los planos. Darío, sí. Quiero aprovechar antes de darte también la palabra para que tú le sigas haciendo las consultas, de preguntarle al exministro de Defensa, porque
Él también fue exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera, una persona que ha pasado desde la centroizquierda, en los gobiernos de la centroizquierda de la Concertación, a también estar en la centroderecha como ministro del gobierno de Sebastián Piñera. Usted ha criticado también la decisión que tuvo en su momento Sebastián Piñera de vetar a Rusia de la misma feria el año 2022. Y desde ese punto de vista le consulto, ¿hay alguna forma de revertir la decisión? ¿Usted considera que es posible hoy día, por ejemplo, ya que la feria se va a realizar en abril y existen estas críticas respecto de las consecuencias, como tú también lo adelantabas, Darío, que podría tener para Chile? Por ejemplo, tomando en cuenta también lo que pasó con Rusia y el presidente Piñera y las críticas que usted hace a la decisión de ese momento, igual, de revertir la decisión hoy. Bueno, quiero realmente, con un personaje tan importante como que además murió trágicamente hace poco, no confundir en ningún caso una crítica de tipo personal. Yo creo que fue una mala decisión, pero además sin ninguna consecuencia para Chile, pues no le compramos un clavo a Rusia en materia de armamento. Entonces es absolutamente distinto. Sin embargo, creo que una cosa es la crítica a Putin por lo que ha hecho con Ucrania y otra cosa son las políticas en materia cultural, tecnológica, económica con China. Yo quiero recordar, por ejemplo, que bajo el gobierno de Pinochet, plena dictadura, China ni Chile nunca rompieron relaciones y estaba al otro lado Mao Zedong en los años 70. Entonces, verdaderamente las políticas deben... Y vos recordemos, el presidente Lagos tuvo una discusión, una posición distinta con el presidente Bush, pero no se suspendió la relación con la Bell ni con la Lockheed Martin. Entonces, esa es la enorme diferencia que hay en esta materia. Y solo precisar Usted me respecto... pregunta si es reversible. Ojalá. El presidente de la República en este último tiempo muchas veces ha echado pie atrás. Ojalá esta vez primara su razón de Estado por sobre su instinto personal. Darío, por favor. Sí, no, una última pregunta por mi parte, Jaime, que es si usted ve lo que hacen hoy los países con mayor desarrollo, ¿cree que termina primando siempre ahí la posición personal del presidente o lo que ve es que países importantes terminan muchas veces haciendo acuerdos con países con los que por ahí los presidentes no tienen nada en común, pero donde termina primando el deseo estratégico o el interés nacional, digamos? Hay de los dos tipos, que quiere que le diga. Muchas veces las políticas comerciales siguen vendiendo su armamento, su tecnología, no obstante las diferencias políticas. Pero a veces también grandes potencias, no es el caso de Chile o la Argentina o Bolivia, no le podríamos aplicar sanciones a Rusia o a ningún país porque nuestra economía es mucho más precaria. Estados Unidos, la Unión Europea ha aplicado sanciones que además han sido violadas por todos lados a Rusia por su invasión a Ucrania y lo hace bastante poco efectivo. En verdad, por ejemplo, usted me pregunta si el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ha sido eficiente. No, pues yo creo que ha consolidado al Partido Comunista como gobierno, empobreciendo a su gente. Yo habría invadido Cuba con dólares y con todo el comercio americano y estoy seguro que a lo mejor podría vivir en democracia y no en dictadura como hoy. Bueno, también es parte de lo que hemos visto, por ejemplo, en años anteriores, las decisiones de Donald Trump también respecto de, por ejemplo, bloquear comercio con China. Y es parte también de la discusión del momento, Darío. Me parece súper interesante tu pregunta, porque esto que tú decías, estamos viendo Latinoamérica, pero también lo extiendes a la pregunta del extranjero, que son países que están haciendo conexiones ideológicas, independientes de si son superpotencias o son países de América Latina, más allá de los intereses nacionales realmente o estratégicos, es parte de la política global hoy en día. Si es bueno o malo, bueno, los años lo dirán, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Lucía, bueno, interesantísima la verdad el testimonio de Jaime. Gracias y bueno, seguiremos seguramente con este tema y veremos si efectivamente es reversible o no. Gracias a ambos.